yo quería preguntarte, esta reacción del público que se reacciona a ese baile delirante toda la película, ¿lo has sentido en todas las funciones? ¿Esto es así? Cada que presenta la película. Extrañamente sí, pues extrañamente no sé, pero sí, sí es muy común Siempre que hay la una, gente tenga sí, un buen aplauso, como una pequeña catarsis ahí eufórica. qué bien. Todo esto es digámoslo, la llegada de un trabajo muy largo tuyo, de un recorrido largo, ¿cierto? Que Sí. empieza con Rastros y Rostros, o un poco todo ese grupo de Cali, de Oscar Campo. Ahí hiciste tu primer corto, ¿cierto? Cali Calabozo hiciste para. Sí, yo estudié comunicación social en la Universidad del Valle en Cali. Sí. Soy código 90, o sea, soy del año 90, terminé en el 97 porque me atrasé. Y sí, ahí empecé a hacer como toda mi carrera. Hice, pues, empecé haciendo videoarte, me gustaba el video experimental. También me gustaba mucho la fotografía. Empecé a hacer videoclips también en una época en la universidad. Y mi tesis de grado fue Cali Calabozo, que era una película sobre Andrés Caicedo, un largometraje experimental. Y ¿Y también hice qué tiene publicidad. todo ese Cali Calabozo y toda esa obsesión tuya por Andrés Caicedo? Viene acá esta película, ¿cierto? Esta es una película que en cierto sentido te proponen, ¿cierto? Estás haciendo La sangre y la lluvia y conoces a este actor, a Julián Valencia, Julio Julio Valencia. Valencia, y desde ahí nace esta película, ¿o qué? Desde La sangre y la lluvia viene. No, yo estaba haciendo, cuando hice La sangre y la lluvia, el antagonista, el malo, Ryuk, Sí. lo encontramos haciendo casting también, como buscando actores naturales en el centro de Bogotá. Él acababa de llegar de Buenaventura a vivir a Bogotá porque es un bailarín, era de los bailarines más reconocidos de Buenaventura. Se estaba muriendo de hambre con sus amigos como bailarín en Buenaventura y se fueron a probar suerte a Bogotá. Y nosotros los encontramos a ellos bailando en unas whiskerías del centro del barrio Santa Fe, haciendo imitaciones, coreografías de Michael Jackson. Sí. Ahí, y pues en ese momento no estábamos buscando bailarines, pero nos gustó él como actor y él trabajó en la película, fue uno de los malos de la película. Después él actuó en otra película que se llama El Páramo, donde el productor era Steven Grisales, que es el productor de Somos Calentura, y en los descansos, ahí entre un día y otro de rodaje, empezaron a hablar. Julio le contó la historia de su vida como bailarín en Buenaventura, Sí. y Steven vio ahí que había una historia interesante y dijo, trabajemos en esta historia, vamos a hacer esta historia, y empezó ahí la idea de la película. Sí, la idea, lo que te quería preguntar era también, o sea, esa obsesión de Hollywood, ¿cierto? A mí me parece que tú, de alguna manera, cuando te empiezas a interesar por Andrés Caicedo, que es una obsesión. Cali Calabozo es un documental muy profundo, muy hermoso, muy particular, muy experimental. Y atravesas, digámoslo, con esas obsesiones de Hollywood, o sea, obsesiones de ese grupo que son Mayolo, que son Luis Ospina, en donde el baile está también tan arraigado, ¿cierto? En Oiga Vea, por ejemplo, ya el baile está allí, ¿cierto? Hay una magia, cuando Oiga Vea, hay un momento en que unos soldados bailan y hay un enamoramiento entre la cámara y el baile, y es una cosa que empieza a atravesar toda la obra ¿cierto? De Mayolo, de Ospina, y pasa por muchísimos autores jóvenes, directores caleños, y de pronto llega este momento en donde el baile se toma toda la película, ¿cierto? O sea, tú piensas que si hay como una especie de arco en ese Cali Calabozo y hasta llegar hasta acá. Hay como un arco de una cultura, ¿cierto? Sí, es una cosa cultural, pues somos vallecaucanos, donde la Sí. salsa está tan presente y tan fuerte, el cuerpo, la sensualidad, el lenguaje corporal y la rumba, la noche. Entonces creo que es inevitable como culturalmente
no hablar de eso, ¿no? Como que uno quiere hablar de eso, quiere retratarlo Sí, de alguna manera, y también hay una obsesión por lo marginal y por lo popular, ¿no? Entonces como que tanto en el lenguaje documental como el de ficción se ha trabajado mucho lo marginal y lo popular y las culturas populares y el baile. Y pues digamos que somos una cultura muy afro, ¿no? Cali es la segunda ciudad de mayor población afro en Latinoamérica, después de Salvador de Bahía en Brasil. sí, Entonces estamos muy permeados por esa cultura afro, y Buenaventura es el foco de donde viene todo, y al ser un puerto, por ahí entró la salsa, por ahí entró el hip hop, por ahí han entrado como muchas músicas y ha entrado toda la cultura norteamericana traída por ellos cuando se fueron de polizones y volvieron. Entonces hay como una cosa muy gringa sí, en eso, que también ha contaminado no, también ha influenciado la cultura caleña de muchas maneras. sí, sí. Después de que haces Cali Calabozo, haces un corto que se llama Alguien mató algo, ¿cierto? Que es el manotazo que alguien le da a un mosquito, ¿cierto? Y es un corto, no sé si ustedes lo han visto, pero muy, muy irreverente, ¿cierto? Muy experimental, muy fuerte, muy… la primera vez que yo lo vi, no sé si te acuerdas que en Cali, en un curso que estábamos, realmente quedamos todos muy tocados por la irreverencia tan tremenda y además por lo gótico. Esa es otra cosa, ese corto que tú haces que realmente ha sido muy admirado por todo el mundo, ¿cierto? La verdad es que ganó muchísimos premios, ¿cierto? De ese corto a esta película, ¿qué hay realmente? O cuéntanos un poco cómo fue porque Claro. tú dejaste atrás, o sea, todo el mundo pensó que cuando ibas a hacer tu primer largo, de alguna manera ibas a hacer algo en continuación con ese lado gótico, extraño, ¿cierto? Obsesivo, un poco embrujado, ¿cierto? Y de pronto hiciste La sangre y la lluvia y luego vienes a hacer este largo. ¿Qué hay entre ese corto y esa… Sí, ¿O digamos dejaste que atrás unas cosas que no retomaste o que hiciste? no, yo creo que pues primero venía como de ser un lenguaje experimental, Cali Calabozo era muy experimental, el cortometraje Alguien mató algo era muy experimental también, Sí, y quería como trabajar algo como más narrativo, trabajar más con los actores, quería como entender más el universo narrativo y el trabajo con el actor. Y hice La sangre y la lluvia, que es una historia más clásica de 3 actos, por así decirlo, sí, pero de todas maneras está como una Bogotá muy gótica también, ¿no? Como que es esa Bogotá oscura, vampira, violenta, entonces era como trabajar esa cosa marginal y vampira, pero en la ciudad de Bogotá, ¿no? Como que para mí era una especie de ciudad gótica también, pero con un contenido de realismo que no había trabajado antes. Después con esta película hay una diferencia, es porque esta película yo no la no fue mi idea, no fue mi origen, no fue como algo que me nació a mí, sí, sino que es una película más de productor que me llamó y me dijo, hey, me encantaría que hicieras esta película, me encanta La sangre y la lluvia, me gusta la atmósfera, el retrato de la ciudad, y yo creo que esta película tiene muchos de esos elementos, y me invitó, yo leí el guión y me parecía que tenía muchos elementos que me conectaban a mí como caleño, y con el baile y con lo afro, porque pues te contaba ahorita, mi papá vive en Tumaco y he estado todos los años, yo voy a Tumaco desde pequeño, entonces tengo como una cercanía también como con el Pacífico, como que crecí en las temporadas de vacaciones en el Pacífico, y esa cultura como que la respeto y la quiero mucho, y siempre quería hablar de eso, contar algo de eso, y como que se dio la película, pero la película estaba en un formato mucho más comercial, mucho más, y con una intención totalmente comercial, que era algo que yo no había tenido antes atrás. Entonces creo que ahí hay una diferencia, como que siguen estando muchos elementos que venía trabajando, pero mezclados con otros más de un perfil de un cine más comercial. Sí. sí, sí. Pero toda ¿qué te digo? Esa cantidad de demonios y de espíritus que el baile de alguna manera pues pone de presente, todo eso está en esta película, ¿cierto? Hay También. como una presentación de estar y de ser a través del baile, digámoslo, que realmente hay momentos en donde hay unas cosas
que me recuerdan tus obras anteriores, ¿cierto? Claro, claro. Sobre todo la segunda mitad, que es como noche, lluvia, Sí, hay un poco, hay violencia, como que se pone oscuro ya como toda la atmósfera, hay como una atmósfera más densa, creo que ahí se conecta con muchas cosas. Y en el baile, pues digamos que también yo he estado, en paralelo estoy haciendo investigación como sobre religiones afro, y el baile es muy importante y como una especie de posesiones que tienen los cuerpos cuando exacto. están bailando y las miradas, como que yo también quería retratar eso, ¿no? Porque uno lo ve en ellos, pero rara vez se lo ve en cine, ¿no? Como que yo quería que algo de eso quedara y creo que sí ha quedado algo Sí, como de esa fuerza en el cuerpo y la atención. Nosotros en Somos Calentura trabajamos con un coreógrafo de Quibdó, que nació en Quibdó pero vive en Medellín, Rafael Palacios. Él es como una autoridad de danzas afro contemporáneas, y pues digamos que todo el discurso que él tiene es muy bello de cómo en el cuerpo se refleja, como se libera como toda esa represión que ha tenido pues como la comunidad afro en todo el mundo, y en este caso pues en Colombia, cómo está cargado de una cantidad, han sido como tan reprimidos y tan marginados que cuando bailan como que eso sale con una fuerza y un poder, y ahí se conectan al mismo tiempo como con unos antepasados, y ahí como, no sé, sucede como una magia y un poder como una muy particular, invocación, como una… hay algo ahí muy fuerte, muy bello y casi que espiritual también. Ajá. Contanos un poquito la gestación de la película, o sea, te cuentan, te llaman, digamos, lo que dirijas un guión ya escrito, que era la mezcla entre el baile y al mismo tiempo estas organizaciones delincuenciales de Buenaventura. ¿Así era el guión o cómo fue la evolución del Sí, el trabajo guión. tuyo con el guión? ¿Cómo fue? Sí, digamos que el guión cuando yo lo leí sentí que era un poco, pues que era un guión más light, que estaba pensado como para hacer una película más musical en un sentido también mucho más comercial norteamericano, Ajá, no estaba pensado como con tanta textura ni tantas capas sociales ni tan documental, sino como que era una película un poco más distante, como en esos temas, pero había más distancia y como más un regodeo estético ajá. alrededor de eso, y que podía suceder en Estados Unidos o en Panamá o en cualquier lugar, como que sentía yo que Pero le estaba faltaba un poco presente de identidad. Buenaventura, el puerto, Sí, todo el… era Sí, Buenaventura, pero como sí, que la mirada todavía estaba muy distante, entonces digamos que yo vengo de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, donde la parte documental es muy fuerte, la parte de investigación y acercamiento a las comunidades y a lo que se va a hacer es como muy fuerte, y hay como muchas capas de lectura, entonces yo traté como de trabajar sobre esa misma estructura de guión, pero tratando de meterle más realidad y más subtexto a todo un poco, no dejarlo sí. como en la superficie, sino como tratar de llegarle a los subtextos lo más que pudiera, pues, pero ya había como una estructura de guión muy clásico y muy… Y estaban esos personajes, o sea, este grupo estaba, o luego los creaste No, está, en el casting. el grupo estaba, lo que no estaba era la música, digamos, como era una película muy de hip hop norteamericano, Sí, como más 80s, 90s, y como que había un desconocimiento de que estaba surgiendo en ese momento la salsa choque, que estaban una cantidad de movimientos musicales en paralelos urbanos en la región del Pacífico que eran totalmente desconocidos. Y yo tengo una faceta de DJ, no sí. soy un DJ profesional, pero me gusta mucho poner música, y como que conocía esos géneros musicales y me estaban llamando mucho la atención justamente en la época en que Steven me llamó a hacer la película. Entonces como que yo estaba ya indagando en esos universos y él me llamó y como que conectaron las dos cosas, y la película como que se enganchó a una realidad de O algo. sea que tu aporte en esa primera parte es hablar de esas fusiones de la música De del esas Pacífico con fusiones, hip hop y esas de esos fusiones, sonidos y de esas formas de baile. sí. Y Ese me, fue el aporte tuyo ahí, por lo menos en claro, ese claro, momento, ¿sí? claro. Y de generar una investigación como mucho más documental y realista Sí. de la situación de lo que Y la estaba fusión sucediendo. que al comienzo aparece entre este marimbero famoso, el del Pacífico, que, ¿cómo se llama el nombre? Baudilio Cuama. Sí, ese personaje
que están celebrando ahí la fusión y el descubrimiento de eso. ¿Eso ya existía o se dio, digámoslo, Estaba ahí como en el guión? planteado tímidamente, en el guión estaba planteado Sí. ya, sí, sí. En el guión estaba planteado, Porque pero digamos que sí, estaba ahí como insinuado, pero no estaba desarrollado sí, y no sé, todavía como que no había una música de referencia que estuviera inspirando realmente eso. entonces la crearon ustedes. No, no, ya existía, digamos, pero Sí, digamos que cuando se escribió el guión esa música no no, era no, muy clara, era como una referencia lejana también. ya. No había como una investigación concreta de eso, había una mirada muy rápida, muy general, muy anecdótica. Pero entonces tú llegas y este grupo existía. ¿Cómo se hace el casting realmente? Claro, De- porque los personajes están muy claros y muy, pues me da la impresión de que desde que comienza hasta el final siempre están muy enfocados y los tienes muy claros como director y nos los muestras todo el tiempo y los tratas con mucho cariño y haces que uno también se encariñe con todos estos bailarines, ¿cierto? Los conozca, cada uno con su carácter y su personalidad. Y están todo el tiempo desarrollados como un grupo de amigos, ¿cierto? Sí. Más allá de la delincuencia, de la droga y de lo que sea, y son un grupo de amigos de juventud. Exacto, creo que eso es de las cosas que más ha llamado la atención y que también era un objetivo inicial con la película, era como, vamos a hablar de uno de los lugares más violentos del mundo, que es Exacto. Buenaventura, pero no vamos a hablar desde la violencia, sino desde la luz, desde el arte, desde el baile y desde la Ajá. lucha cotidiana que tienen estos chicos para intentar salir adelante con medios que no sean los de la delincuencia, ¿no? Ellos tienen un futuro muy limitado realmente porque hay muy poco trabajo, la tasa de desempleo es muy alta, la tasa de acceso a educación es muy baja y ellos tienen como un blanco y negro, o te metes al camino de la delincuencia o te metes a ser como un deportista de alto rendimiento o un artista, que los artistas tampoco les va muy bien y los deportistas de alto rendimiento muy pocos. Entonces como que no tienen muchas opciones de un abanico Sí, de posibilidades, está muy limitado, ¿no? Pues estoy exagerándolo un poco, pero realmente están muy limitados cuando naces ajá. en esos barrios de palafitos, en esos barrios marginales, tu futuro está muy perdido en el horizonte. Ajá. Entonces, sabíamos que teníamos que tener buenos bailarines, la película todo está como basado de alguna manera en el baile y no existen actores profesionales ni afros ni en esas edades, entonces dijimos vamos a buscar los mejores bailarines y les enseñamos, les damos unos talleres de actuación y eso fue lo que hicimos. Hicimos una convocatoria por YouTube, como por redes, por internet, para que la gente de cualquier pueblo que estuviera en el Pacífico pudiera mandar su video Sí, bailando y diciendo quién era, y ahí nos sirvió también de investigación porque con eso vimos cómo bailaban, qué qué bailaban, bueno. cómo se vestían, cuáles eran los entornos, cuáles eran las personalidades, y logramos tener unos personajes, casi todos los bailarines salieron de esas convocatorias de ¿Cuántos YouTube. bailarines encontraron? Sí, pues que trabajaste con cuántos. En ¿Cuántos la, grupos? Porque son, profesionales en la película hay 40, ya, 40 bailarines que eran 16 grupos y como que 40 principales los sacamos de ese casting así general. ajá. Y algunos de los principales sí fue como yendo a cada lugar a buscarlos y a hablar directamente con ellos porque hubo 3 de ellos, el protagonista fue el primero que mandó el video de YouTube, el primer video que recibimos fue el del protagonista de la película y ese quedó. Y hay otros 2 que sí nos tocó ir a buscarlos como en casting tradicional. Ajá. Y yo te preguntaba, cuando estábamos viéndola, que si existían bailarines mafiosos. Porque es cierto, como que la idea es el arte, la idea es, estos muchachos tienen, digámoslo, la opción de la delincuencia, o de irse, digámoslo, de polizones, o de bailar, ¿cierto? Es una opción. Y entonces me sorprendía ese personaje, el Julio Valencia, Claro. que realmente hace un personaje de un pistolero, de un pistoloco, ¿no? Que es bailarín. Eso se da. Claro, yo también dije, esto puede ser muy inverosímil cuando empezamos a trabajar y el guión estaba así planteado y empecé a Sí, investigar en el campo y me contaron muchas historias
de bailarines que estaban metidos pues en el AMPA fuerte. ¿Los conociste? No conocí uno real, pero sí habían historias de varios, porque ya cuando nosotros rodamos la película, todo el tema del baile estaba un poco como en decadencia, como que Buenaventura tuvo un pico de bailarines y de muchos grupos, y después se fue como desvaneciendo porque no tienen futuro, no prosperan. Triunfan, pero para nada. Triunfan en el vacío, sí. Y ganan estos exacto, eventos, pero ¿para qué? Claro, entonces digamos que es bueno en el sentido de que ellos con el baile consiguen chicas, a los bailarines los respetan, los bailarines son los únicos que pueden atravesar fronteras invisibles, no sé, como que hay una especie de respeto y admiración por el bailarín. Y cuando tú dices que si hay delincuentes bailarines, es como si te gusta la salsa, o sea, uno puede ser delincuente y ser amante de la salsa y bailar muy bien salsa, es simplemente una cosa cotidiana del día a día. Pues sí. O los raperos, hip hoperos famosos de Nueva York o Los Ángeles que han estado en la delincuencia, en la cárcel, que han matado gente, pero son raperos y son importantes, ¿no? Entonces como que uno lo ve raro, pero digamos que dentro de esos guetos, sí, esa combinación es el día a día, simplemente la supervivencia y el amor a un arte. Ajá. Otra cosa que me impresiona o me parece que se impone en la película es este Julio Valencia. Es un tipo que todo el tiempo está haciendo una mala cara, ¿cierto? Pero es muy natural, ¿cierto? O sea, es un man que y luego después todos empiezan a llenarse de odio, de motivos, de unos furias, de unos rabias, y empiezan a transformarse, ¿cierto? Y ya todos están con unos rictos que se ven muy bien, o sea, se ven, pareciera, ¿sí me entiendes? Como si estuvieran en unos rines, pues, llenos de una retórica actoral, pero me sorprendió eso, ¿cómo lo trabajaste? Pues o sea, ese personaje, por ejemplo, que empieza y que todo el tiempo está mostrando quién es, con ese odio, con esa mueca de desagrado, digamos que de Julio Valencia. Sabíamos que la película, al ser de baile, el baile iba a ser muy importante, pero no queríamos hacer un musical, y digamos que los musicales que hay de música urbana, como esos de breakdance, son también demasiado light, ¿cierto? Es como, y hay una serie que se llama Step Up, que son muy famosas en el mundo de baile, pero son como simplemente muy buenas coreografías hechas con mucha tecnología y cámaras y aparatos que dan vueltas y todo esto, pero las historias siempre quedan por debajo. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer una historia, digamos, un referente mío era Toro Salvaje, ¿no? Que era una película de un deportista de boxeo, pero donde es más importante el drama y la vida personal del deportista que el deporte en sí mismo, ¿cierto? Entonces aquí dijimos, vamos, hay baile, pero el baile no es la capa principal, sino es el drama de estos chicos, y cómo ese drama también explota en el baile o se canaliza a través del baile, y no es un musical, sino que es un drama lo que estamos haciendo. Entonces digamos que por ese lado se canalizó. Trabajamos con un muy buen preparador de actores que se llama Carlos Medina Fagua, y él los conectó pues como muy bien, como con todas sus emociones interiores. Todos de alguna manera habían vivido situaciones parecidas a los de la película. Al chico que le matan el hermano en la película, que en la vida real es Pinocho, 4 meses antes de empezar la película le mataron al hermano por pasar una frontera invisible, y le sucedió exactamente lo mismo que le sucede en la película. Entonces como que eso es un ejemplo de decir como ellos están muy conectados en la ficción y en la vida real de maneras que me imagino que a ti te pasa también cuando trabajas con actores naturales en tus películas. Había una conexión muy fuerte, y eso hacía que emocionalmente ellos estuvieran con unas emociones muy a flor de piel, que el preparador de actores les ayudaba como a controlar y a nivelar y a entrar en ellas y a poder salir de ellas también, para no enloquecer sino afectarse, ¿no? ¿Cómo se llama este preparador? Carlos Medina
Fagua, le dicen el Fagua. Fagua, Sí. que trabaja con Rubén Mendoza y ha Sí, él trabajado trabaja ahora, ha trabajado con todo el mundo y él estudió con Fátima Toledo, con Fátima, sí. que es la preparadora de actores, que fue la preparadora de actores de Ciudad de Dios y que Sí. tiene como todo un discurso acerca de los actores naturales, de Sí. cómo preparar actores naturales y realmente es increíble el método, a mí me dejó como, Sí. como asombrado y pues creo que nos sirvió mucho y a ellos les sirvió mucho, yo creo que ellos después de la película hicieron como una catarsis, creo que se volvieron personas a más, los actores, pues. a los actores, creo que se volvieron personas más centradas, más autoconscientes, más como mucho más enfocadas y se liberaron también de una cantidad de demonios, se volvió como una cosa terapéutica en medio de toda la película para ellos. Ya. Y cuando Fagua estaba, tú estabas ahí también, bien, mirando, trabajando, Sí. o ellos trabajan un poco aparte. No, solo tuvimos un mes de preproducción, que eso no es nada, cuando estás en otra ciudad, pues como un mes de, nosotros estuvimos antes, pero hubo un mes en donde todo empezó Continuo. a trabajar al mismo tiempo, entonces a mí no me daba el tiempo de estar viendo las locaciones, de ir con el fotógrafo, estar revisando Sí. guión, espacios, ensayos, entonces ellos trabajaron bastante con Fagua como aparte, yo llegaba como a revisar y a trabajar ya al final y ya la última semana solo trabajé yo con ellos Sí, increíble. y en paralelo ellos también hacían ensayos con el coreógrafo, ¿no? Como que el coreógrafo también lo que les enseñaba era como no les daba instrucciones, sino que les decía, crean más en ustedes mismos y propongan lo que quieran y él les daba como unos tipsitos pequeños ahí como para alinear y también los conectaba con sus raíces africanas, les sacaba ahí como una cosa africana, entonces mediodía ellos estaban con el coreógrafo y mediodía con el preparador de actores. Ajá, tremendo. Lo último para que empecemos a hablar con los asistentes es preguntarte, porque vos siempre has sido muy autor, pues si me entendés, has hecho lo que has querido y te metes en unos mundos, digámoslo, en donde son solo tuyos de alguna manera, toda esa, pues tuyos y también de Callywood, pues un poco la gravitación de Mayolo y de Andrés Caicedo. Pero quedaste contento, digámoslo, o sea, en esa experiencia de alguien que te da una película, que te muestra un guión y que cuentas una historia de alguna manera muy, es decir, muy clara, muy concreta y que todo en la película está en función de contar eso, así de claro, porque la película nunca se pierde, la película te cuenta el cuento y estás todo el tiempo narrando visualmente, cinematográficamente. ¿Cómo quedaste? ¿Cuál balance hiciste de la película, digámoslo? No, yo quedé muy contento. Siempre hay muchas frustraciones de por medio de muchas cosas, pero digamos que en esencia como la experiencia nuestra como equipo de rodaje fue increíble. Todos estábamos enamorados de Buenaventura, felices en Buenaventura y creo que la gran enseñanza que nos llevamos todos es que ellos viven a veces en unas condiciones de pobreza absoluta. Donde estábamos rodando eran barrios muy difíciles, eran de los barrios más violentos de Buenaventura, que en ese momento nos tocó como una transición que era tranquila, pero cuando uno veía a esa gente que ha vivido, que ha escuchado cómo descuartizan a alguien en la casa al lado, y lo escucha la abuela, el niño, el papá, la mamá, cuando han vivido tanta violencia, cuando no tienen agua ni luz, tienen escasez de dinero para las cosas básicas y te reciben con los brazos abiertos, te invitan un sancocho, una cerveza, están felices, están sonrientes, están bailando, bailan, o sea, digamos que se visten muy, muy bellamente. La vestuarista, que es una de mis mejores amigas, decía que ya había conocido la elegancia allá en ese lugar, en estos lugares, hay como una dignidad y un poder y una alegría y una sonrisa. Entonces esos contrastes hacían que nosotros como niños gomelos de Bogotá nos sentíamos como unos estúpidos, que uno siente que se queja, que uno como que uno quiere que todo esté bien, que uno es a veces como muy exigente con su día a día y como que aprendimos de ellos muchas lecciones y ellos aprendieron de nosotros y eso generó como una humildad en el equipo
que fue muy bonita, ¿no? Que fue muy bonita y la mitad del equipo era Bogotá, Cali, la otra mitad era Buenaventura, como que siempre nos conectamos mucho con la comunidad, aprendimos mucho de ellos y ese viaje que hace uno como crew de rodaje, como equipo de rodaje fue hermosísimo, entonces creo que ahí eso fue como la mejor experiencia. Cali, ese grupo de nuevos directores, ¿cierto? Que estás tú y está César Acevedo, está Oscar Ruiz Navia, ¿cierto? Y otros, muchos, ¿cierto? Y directoras y mujeres. ¿Todos son Cali o tú lo eres? Pues, ¿cómo te digo? ¿O te molesta que te pongan en esa… No, a mí me parece chévere, yo conscientemente quiero hacerle un homenaje a ellos que son mis maestros, o sea, Luis, Mayolo, Andrés Caicedo, pues digamos que les debo mucho, los agradezco y no me da pena decir que quiero como homenajearlos y seguir un poco la corriente de lo que ellos plantearon porque me interesa, no lo hago pues por una cosa pretenciosa, sino que realmente me conectan con cosas de mi identidad que me hacen vibrar y que quiero seguir explorando, entonces me parece y que exista algo que se llame Caliwood y un grupo de Cali, pues digo, qué chévere. Y que los vampiros sean un tema que va y vuelve y… Sí, yo creo, siento también que ya hay como que la gente está rayada y como que dicen, ustedes otra vez, qué agotamiento, qué mamera, como que necesitan que cambie el rollo, pero también creo que es tan fuerte el rollo que dejaron planteado que es difícil que cambie todavía, como que no ha llegado algo que dé un giro tan marcado como ellos lograron encauzar en algún momento su cine y lo que propusieron, ¿no? Entonces entiendo que hay un agotamiento cultural como, ya dejen de hablar de Andrés Caicedo, ya dejen de hablar de estas cosas, pero pues no sé, yo estoy ahí, me gusta, me parece chévere y lo que venga a mí pues voy a seguir explorando y la próxima película que quiero hacer gótico tropical. Sí. Y que es lo que ellos inventaron de alguna manera, entonces quiero hacerlo. Acabo de hacer un documental de Andrés Caicedo también, entonces como que sí, es como si tuviera el disco rayado, pero yo lo disfruto. Qué bien. Bueno, no, yo creo que empezamos a hablar. ¿Ustedes quisieran hablar con Jorge? ¿Alguna pregunta? No se ve nada, como fantasmas allá atrás, como vampiros. ¿Alguien tiene preguntas? No sé, pero es que si alguien levanta la mano no se ve tampoco. Que prendan un poquito la luz de la sala. ¿Qué te dije? ¿Qué te comentaron? A ver, ¿qué te comentaron de esta película, Luis, por ejemplo? Poncho. Yo creo que no le gustó. No le gustó porque nunca me dijo nada y al Festival de Cine de Cali no nos invitaron como al cine de los barrios, que era mostrar la película en los barrios marginales. Y yo nunca le pregunté, Luis es mi amigo y como que nunca, si no me dijo nada, entonces como que nunca le pregunté, por ejemplo. No sé si tienen ustedes preguntas ahí. ¿Quieres acá o lo...? ¿Esto sirve? Sí. Hola. A mí me llamó mucho la atención que mencionabas que a un actor le habían matado el familiar hace 4 meses y tenía que interpretar como un personaje similar. Entonces yo quería saber si hubo un cuidado con ese actor, cómo lo cuidaron en el proceso para hacer ese personaje, pues que era como una historia tan fuerte, ¿no? Sí, por eso te digo que el preparador de actores trabajó mucho con él precisamente para eso, para que era inevitable que en esa situación él volviera a recordar todo lo que le había sucedido en la vida real. Entonces digamos que lo interesante de este método es que conectan a los actores naturales con sus emociones más profundas e inconscientes casi, los hacen ser conscientes de ello y les enseñan a, cuando sea necesario, recurrir a esa emoción y cuando corten a poderse salir de esa emoción también. Esos son como trabajos, procesos de actuación, es como un gimnasio de alguna manera con las emociones. Entonces, obviamente todo era como manejado de esa manera, aunque cuando hicimos esa escena él le dio muy duro y se puso muy mal y se estaba como hiperventilando,
duró 15 minutos dándole patadas a un container, estaba como enloquecido, fue muy difícil de controlar por más que teníamos como todo como organizado para que eso no sucediera, pero pues sucedió y pues al final él volvió y aterrizó y todo y espero que haya servido, no sé, pero también creo que le hizo una catarsis ahí, sacó algo, no es lo ideal, pero en ese momento eso sucedió y se salió de las manos, pero al final fue como bien, al final él quedó como en paz. Es peligroso, pero pues digamos que son las cosas, y él lo sabía, y él también era consciente y quería buscarlo. ¿Puedo hacer otra pregunta? O sea, eso le da mucha verdad a la película, obviamente. Claro, toda eso le esa cosa porosa entre la ficción y la realidad, ¿cierto? Exacto, eso es lo que estamos buscando. Claro. Sí, hay una cosa que también me llamó mucho la atención, porque yo estoy haciendo un documental y he descubierto como que la rabia no es algo como, pues es un sentimiento como que nosotros lo hemos puesto en un plano muy negativo, pero pues me ha llevado a descubrir que un personaje todo lo que ha hecho desde su arte ha sido desde la rabia. Entonces, en estos personajes veía mucho eso, obviamente ellos lo estaban dirigiendo pues a una cosa muy diferente, pero quisiera saber como si te quedó algo de esa rabia de esos personajes, aprendiste algo distinto de la rabia, porque es algo como que está muy presente, al menos en esas escenas finales. Pues digamos que lo que uno aprende es como que para ellos la violencia y la muerte es tan cercana, lo que te digo, ellos viven en un barrio con esas casas de madera, de tablas de madera, y a las dos casas descuartizaban gente y la descuartizan viva y la dejan gritar y todo para aterrorizar al barrio, para que eso genere respeto simbólico y ellos puedan controlar, los malos puedan controlar el barrio. Entonces, esta gente desde niña está expuesta a estas cosas, la muerte está ahí todo el tiempo muy cercana, la delincuencia y la violencia, y ya la tienen como, hay algo que está como dopado y ellos no se dejan amilanar por eso, ¿no? Entonces, a mí me asombraba como la cotidianidad y la tranquilidad con la que ellos terminan hablando de cosas que para uno son como muy violentas, muy agresivas, muy miedosas. Para ellos es relativamente, entre comillas, normal. No sé si estoy diciendo una bobada, pues, pero esa era como mi sensación. Entonces, como que uno no le da como, ay, qué miedo, no sé, como que uno también entra en esa dinámica de que, pues, estar con ellos y la vida sigue, como que ellos ya desde, no sé, hace cientos de años los tienen esclavizados, maltratados, no sé, hay una cosa muy heavy que por ejemplo los indígenas no la tienen tanto, los indígenas, si uno ve como grupo cultural, no sé, como son personas que están como más calladas también por su naturaleza, pero hay algo que está como más oprimido, ¿no? Yo creo que los afros en ese sentido tienen como que canalizan eso hacia otro lugar más vital y más, no sé, como que lo han canalizado diferente, no sé si es mejor o peor, pero eso está ahí todo el tiempo presente y en el baile también se siente mucho. Hola, buenas noches. Hola. Quería darle las gracias. Es verdad lo que dice Jorge, pues al inicio, la película el año pasado, pues cuando salió, no pude ir el primer fin de semana, después fui a buscarla y ya no estaba, y yo como que, ay, la intenté buscar, sé que después la dieron como en el MAN, tampoco, pues me enteré el día después, y para mí es un honor haberla visto acá. Gracias por venir a la universidad, amo demasiado la cultura afro, me encanta el baile, yo creo que esa es mi profesión frustrada porque soy ingeniera, pero que como con esa sensación diferente de que no es un final convencional. Todos estábamos esperando como que hubiera esa última batalla y qué iba a pasar allá en esas 24 horas que le estaban dando a él. Hay posibilidad de que haya una segunda parte. Amaría verla.
Eso nos pregunta todo el mundo porque como que quedó en punta y todo el mundo dice que si hay Sí, una nos segunda. dejaron en un clima total, todos éramos como que, ah, Sí. Ojalá, pues ojalá volviera, alguien dijera, mire, invertimos en eso, pero una cosa triste que nos dimos cuenta es que, o sea, hay mucho racismo, entonces los mismos, nos decían que la gente no quería ir a ver negros al cine, que el mercado negro no es un mercado, que a nadie le interesa ese universo, y los mismos vendedores internacionales también les dijeron lo mismo en varios países, distintos compradores. Entonces, como que en ese sentido es difícil financiar una película afro, ¿cierto? Es una locura, es absurdo, pero así es, y el mismo público a veces blanco, criollo, no quiere ver las películas afro, entonces es una locura porque es un poco suicida comercialmente hacer este tipo de películas, pues si quieres hacer algo comercial o hacer algo en ese perfil. Entonces, para nosotros fue un golpe muy duro ver la realidad social de eso, y no solo en Colombia, sino en otros países. Aunque en Estados Unidos se estrenó la película y ha tenido, la comunidad afro la recibió muy bien y las críticas han sido fantásticas, pero en Estados Unidos el cine afro también es un cine de gueto que está relativamente marginado. sí, es verdad lo que decías ahorita de que son muy ideales. Yo como amo tanto la cultura afro y el baile me he visto muchísimas películas y es verdad lo que dices, o sea, terminan siendo como una historia muy ideal y no lo que vimos acá. Mi última pregunta es, viendo la realidad, ¿de pronto alguna fundación o hicieron un trabajo después de terminar de rodar la película con esta población? No, no, porque no había apoyo de ningún lado, no había forma de hacer nada, absolutamente nada. Realmente nos tocó enfrentarnos a los marginales que son los afros y sobre todo la gente de Buenaventura y el Pacífico. O sea, mucha de esta música que pusimos en la película no la conoce nadie, me parece que es música excelente, buenísima, pero comercialmente no ha podido salir adelante precisamente por esa marginalidad y ese racismo y esa cosa de como que tuvieran un pie ahí encima que no los deja sacar la cabeza, y pues haciendo la película nos dimos cuenta que es una total realidad que no creíamos y pensábamos que podíamos darle un giro a eso, era como una cosa idealista nuestra y no, como que realmente nos estrellamos contra la pared. Entonces ya después de ese desgaste de hacer una película, conseguir toda esa plata, pues digamos que nuestro trabajo fue hacer esa película, dejar esa memoria y dejar ese testimonio, pero ya no hay energía para nada más, pues es como ahorita vamos a hacer una fundación y esto y lo otro, ¿no? Intentamos, pero fue imposible, nadie nos ayudó, ninguna alcaldía, ninguna casa de la cultura, los tienen totalmente olvidados. Bueno, y la ñampa, por favor. A veces he escuchado muchas historias, pasa mucho con la cultura afro cuando está en otras ciudades y fuera pues del territorio como tal, que a veces generan una segregación ellos mismos frente a las otras personas, que no dejan que ingresen personas blancas o más claras que ellos a los lugares o a esos guetos que ellos tienen. Cuando ustedes ingresaron a Buenaventura, pues que el porcentaje es abrumador referente pues a otras ciudades, fue fácil llegar a ellos, pues entrar a ese contexto social que es muy diferente al que se vive de pronto en las ciudades. Sí era difícil, pero como el protagonista, el que empezó la historia, el antagonista de la película, era de ese barrio, vivía en ese barrio, y él ya era como, ya ha salido en televisión y era más o menos famoso dentro del gueto, digamos que nos abrió las puertas, y creo que la forma en que nosotros también abordamos a la comunidad y al barrio fue muy respetuosa, muy horizontal y muy clara, entonces eso nos generó como un respeto de lado y lado que creo que lo manejamos bien hasta el final, y eso generó comunicación, simplemente estaban claras las cosas y hubo buena comunicación. Pero en paralelo nos pasó también después al final que hubo también comunidades afro en Colombia que criticaban la película, que porque como no la había hecho un afro, más o menos como que nosotros no teníamos derecho a hablar de los afros si no éramos afros. Puede que tengan razón, nosotros lo hicimos con el mayor respeto, pero
Pero entonces tampoco los afros iban a ver la película porque no le había hecho un afro, y los blancos no iban a ver la película porque era de negros. Entonces es absurdo, pero uno dice, qué locura, ¿a qué horas terminamos metidos en este sándwich? Muy ingenuos, o qué fue lo que hicimos, pero suceden esas contradicciones también, ¿no? No todo el mundo, creo, mucha gente estaba muy orgullosa de la película de las comunidades afro, la mayoría, pero también uno recibía esa crítica de ustedes, ¿por qué hacen esa película tan rara? Los escritores del guión, ¿quiénes eran? El productor fue guionista. ¿Afro? ¿Es afro o no? No. ¿Ninguno es afro? No, ninguno. Que es raro, pero pues sí. Pero la investigaron, pues. Y Sí, entonces digamos que el compromiso ya fue la investigación y la metida al terreno y pues tratar de ser lo más respetuosos y fieles a esa cultura, y creo… ¿Y la gente de Buenaventura cómo la recibió? Muy bien, eso sí, muy bien, ellos estaban felices, Emocionados, orgullosos, sí. y pues hay mucho activismo afro también, y los activistas afro nos dijeron, no, felicitaciones, bien, nos sentimos orgullosos, nos sentimos representados, Qué bien. no nos caricaturizaron, o sea, porque creo que hay mucha dignidad en la película, ellos están como unos héroes de alguna manera, digamos que dentro Claro. de lo comercial, ellos están como unos superhéroes de alguna manera, y muchas cosas que cuentan los bailarines es que cuando están en los barrios, los niños los ven a ellos como unos superhéroes ya cuando se dan cuenta que él hizo la película y que él es el bailarín de la película, los ven como los respetan mucho, ¿no? Entonces eso es muy bonito, como crear esos héroes locales chiquitos, es muy interesante. Y aquí los Crew Peligrosos, que el estreno que hicimos de la película aquí en Medellín lo hicimos con los Crew Peligrosos, y ellos dicen que esa es como la Black Panther colombiana, ¿cierto? Como una película de superhéroes negros colombiana, y que para ellos es la mejor película de baile que se ha hecho en Latinoamérica, para los Crew Peligrosos, que son unos bailarines muy importantes. Entonces, creo que en ese sentido se cumplieron unos objetivos, y espero que la historia le dé un poco de razón a eso. Claro. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hola. Yo tengo pues dos dudas. La primera es cómo hicieron o cómo trataron esos temas tan delicados sin meterse directamente en el conflicto, pues porque hablar, por ejemplo, de la corrupción en la policía, pues con el Albino, o de lo que sucedía pues con los polizones y todo esto en el puerto, eso daña la imagen del puerto, pues, y ese puerto tiene unos representantes y eso. Y por las tomas pues se miraba que era claro que había un permiso, pues que ustedes dialogaron con el puerto, que había un contrato. Entonces, ¿cómo hace uno para hablar de ese contexto o por ejemplo, pues lo que más me sorprendió fue cuando había matado al albino y pasaba el antagonista y sonaba en la música esta canción, pues que es en Buenaventura súper polémica, la de Panda, porque pues para uno representa todo este poder paramilitar. Entonces, como me causa mucha curiosidad cómo llegar a eso, o sea, a esa finura, porque es ser muy estratégico en entrar a narrar un conflicto sin tener que embarrarla, porque el tema es delicado. Entonces, ¿cómo no embarrarla? Esa sería mi primera pregunta. Les digo de una vez la segunda. No, espérate. Dale, pues. Contestar la primera, que está complicada. Está complicada, sí. Pues yo creo que nuestro principal temor era cómo poder trabajar en los barrios sin meternos en problemas nosotros con los grupos que manejan el barrio, los barrios, y hay unas tensiones entre un barrio y otro, entre unas cuadras y otras, de quién maneja esto y quién maneja lo otro. Y en eso fuimos muy cuidadosos, y también nuestro productor de campo era como un antropólogo, sociólogo, metelón, que hablaba con todo el mundo y tenía una facilidad de palabra, y como que, y al ser amigos de la gente del barrio, el antagonista era ahí cercano. Entonces digamos que cuando tú estás en esos barrios, pues son tus amigos, con la gente que creciste, sino que uno se volvió malo, el otro volvió, no sé, como que uno no juzga, simplemente estás ahí, y nosotros entramos como con esa misma lógica de no juzgar, simplemente estamos hablando con los amigos y con la gente de acá, y estamos haciendo esta película y estamos siendo fieles a la realidad en un 95% de las cosas. Entonces no estamos cambiando nada, ni haciendo nada raro, ni forzando nada.
Y por otro lado, la policía, no llevamos nunca policía, no nos ayudó la alcaldía, el gobierno, nadie metió plata, a nadie le interesaba lo que estábamos haciendo, entonces no había nadie supervisando qué estábamos haciendo y qué no, ¿cierto? Y al mismo tiempo estábamos siendo muy respetuosos como con el día a día y la cotidianidad de lo que pasa ahí. Entonces, pues creo que no hubo que forzar nada, no hubo que engañar a nadie, simplemente, de pronto en el puerto, yo creo que yo no tenía muy claro qué era lo que estábamos haciendo cuando nos prestaron el puerto, pero fueron como que coincidimos que hubo buena onda, nos hicimos amigos de la chica que maneja prensa y comunicación y nos abrieron las puertas, no sabemos cómo, y ese fue el único que me imagino que cuando, no sé qué pensarán ellos cuando vieron la película posterior y pues… Hombre, y se nota también en la narrativa, pues cuando los muchachos lo perdonan por la traición, pues como la respuesta estaba en la misma película. Pues, Exacto. Ya la segunda pregunta es, pues se nota que hay un estudio muy claro sobre qué es el Pacífico, y en el Pacífico pues es como muy, porque el cine pues es de Occidente, entonces como que recoge muchas cosas del teatro y de la cuarta pared. Cuando uno va a ver la cultura del Pacífico es casi todo lo contrario, pues como que uno ve y hace espectáculo al mismo tiempo, ¿no? Yo siempre tuve como ese conflicto mirando la película, porque yo ya me bailaba, pues como que ya quería gritar, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, porque, o sea, ¿cómo hicieron ese proceso que me parece muy difícil de llevar un contexto, pues una expresión cultural del Pacífico en el que no existe, porque la rotonda o la ronda no hay cuarta pared, precisamente es una ronda, y llevarlo a que exista una cuarta pared, pues como… ¿Y cómo ha sido y cómo han respondido los públicos? O sea, cuando se lo presentaron a Buenaventura, la gente sí gritaba o lo miraba. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo fue el proceso y cómo han reaccionado los públicos? Y ya, No te gracias. entiendo el proceso, pues… Creo que la reacción del público es más fácil de responder a ver si se llega al otro, pero en Buenaventura la gente se sentía orgullosa, también la miran como extraño, en Buenaventura a la gente le parecía que era una película triste. Pues como que estaban contentos y todo, pero al final le daba mucha tristeza que el chico quedara exiliado, que hubieran matado al hermano, que fuera tan dura la realidad, no la veían como el baile, porque para ellos ese baile es normal, entonces como que lo raro es verle, como ver ese retrato, pero estaban felices y la hicimos al aire libre para 3.000 personas la proyección y fue bellísima. Fue bellísima, entonces como que ellos se sintieron muy representados y contentos y orgullosos y agradecidos de ser vistos desde el baile y no desde el estigma de la violencia, que es como siempre los miran. Claro. Eso estuvo muy bien y digamos que ese era el objetivo todo el tiempo consciente nuestro durante todo el proceso, como que se diera esa prioridad al arte, al baile, a la luz, a la amistad, más que a lo otro, que no lo podíamos negar, que sabíamos que estaba ahí y no lo íbamos a negar, pero el primer plano, el foco estaba en el otro lugar, entonces creo que eso era lo único que estaba como mandatorio en todo lo que hacíamos y esa fue la metodología. Claro, gracias. Okay. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Víctor. Hablaste de la Hello. recepción aquí, por ejemplo, en Buenaventura y en diferentes ciudades. ¿Cómo fue la recepción en el exterior, Jorge? Por ejemplo, en un festival de cine como el Festival de Cine de Varsovia, que vos estuviste acompañando la película en pleno invierno. Uno aquí, por ejemplo, ve la película con digamos, con unos rasgos un poco de exotismo. ¿Cómo se veía por allá en la antigua cortina de hierro, como se dice? Pues fue muy interesante porque yo sentí en público polaco la misma reacción que sentía en Buenaventura, por ejemplo, como los comentarios, las preguntas, la emoción del aplauso final. Me sorprendió porque no sentí como un exotismo ni nada, como que pensé que yo lo iban a ver como una cosa rarísima y me asombró que fue muy fluido, fue muy parecido y en distintos lugares donde la hemos mostrado ha habido como una conexión muy similar, entonces yo también tenía esa pregunta que iba a pasar, pero como que no me la pude resolver o no me di cuenta, pero en general fue como muy similar aquí a lo colombiano, a lo latinoamericano.
raro. Raro no, pero pues yo pensé que iba a ser que iba a ser muy raro y no lo fue. Y la gente se conecta mucho con la música y con el baile. Sí, creo que el baile es como lo que más llama la atención, lo más poderoso. ¿Y aquí en Medellín la has presentado de pronto en la Comuna 13 o solamente acá? No, Pues, el lanzamiento se hizo en Confama, ¿es que se llama? sí, Ese auditorio que es como en el centro. sí, 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 sí. Y los Club Peligrosos lo organizaron y trajeron a mucha gente de la comuna a verla ahí. Y fue bellísimo porque pues, eran muchos bailarines de los grupos con los que ellos trabajan y ellos estaban felices y digamos que también nos pasaba mucho que cuando hacemos este tipo de presentaciones la gente termina bailando, terminan haciendo ciphers, que se llama eso, como que se ponen en círculo y bailan y hacen batallas y terminan como en euforia. Nos ha pasado muchas veces bueno. que la gente termina muy excitada bailando, pues entonces eso fue como la reacción de acá, que es bellísimo. Ajá. Bueno, otra pregunta de pronto. Nada más. En todo caso, esta película hay que mostrarla en muchas partes, muchas cosas. Sí, hay otra pregunta. Hola, Jorge Víctor. A mí me encanta el género del videoclip y me parece que es como un género como subexplotado y subvalorado. Ahí a veces como ejemplares uno ve un video y uno dice, wow, esto sí como volvió a conectar lo que es el cine y la música. Pero por lo general no, por lo general es una cosa muy barata como para promocionar una canción y ya. Y me pasó varias veces en la película que de repente me sentí viendo como un muy buen videoclip con una muy buena historia, como el movimiento de la cámara, la fotografía. Por ejemplo, cuando mostraban los tríos bailando, como un efecto así. Entonces me pregunto si eso fue adrede, o sea, tenían como ese concepto de que en algún momento se sintiera así como un videoclip, pero muy bien hecho. Bueno, pues, o sea, no quiero decir que sea como un videoclip, ¿cierto? O sea, obviamente es cine y es cine muy bueno, pero uno mira ejemplos como, no sé, Michel Gondry, que hace unos videoclips que son obras de arte, ¿cierto? Entonces la pregunta es si eso fue a propósito o eso fue un resultado ahí del arte. Pues dirijo videoclips, me gusta mucho el lenguaje del videoclip, creo que nací en la generación MTV. Una de las cosas que me motivó a hacer cine fue que yo quería hacer videoclips de los que veía en MTV cuando era adolescente, entonces digamos que sí hay una cercanía al videoclip y a la publicidad, también hago mucha publicidad. Pero en este caso, de todas maneras, había música y había baile, entonces eso, ya cuando hay música y baile, imagen, pues eso va a parecer siempre claro, un videoclip, pero sí había una cosa que yo estaba buscando, es que decía, Colombia es un país de gente que le ama el baile, la cultura vallecaucana es una cultura muy bailarina, pero películas de baile no hay, o sea, o cuando hay baile está muy mal representado, uno no siente el baile casi. Yo decía, pero Dios mío, yo no puedo creer que esta película que hicieron Delirio, que tenían a los mejores bailarines de salsa del mundo, y es horrible, uno no ve, yo no sé cómo hicieron para tirarse ese baile y tirarse, hacer ver mal a los mejores bailarines de salsa del mundo. Entonces, y creo que es esa lógica del videoclip que está todo el tiempo cortando y fragmentando todo y no deja que la energía se evolucione, se desarrolle y estalle, ¿cierto? Entonces, como que tratamos de hacer la película, todas las batallas eran planos secuencias, o sea, batallas reales. Nosotros calentábamos al público, soltábamos a estos locos que eran como unos animales salvajes que estaban súper calientes. Y sabíamos que teníamos 2 pasadas, o sea, ellos botan tanta energía, cada canción gastan, entonces sabíamos que teníamos 2 pasadas, teníamos una sola cámara y era como, vamos a hacer si esto está sucediendo en la vida real y tenemos solo una oportunidad de retratarlo y muchachos, bótenla toda y el público bótenla toda y hacíamos eso y ellos ya venían cargados con la emoción de la historia. Entonces eso les da mucha verdad y estaban metidos en unos personajes. Entonces ahí también se sale el cine en el baile, ¿no? Como el actor, la personalidad, la mirada, el conflicto. Entonces todo eso hace que se genere como algo mucho más condensado y más poderoso que alguien bailando para verse bonito en un video de reggaetón mostrando la cola. Sí. Pues como hay algo mucho más
como muchas más capas dentro de ese baile. Entonces, creo que sí, se dio solo, pero también porque hay una historia detrás de los que estamos haciendo esa película que nos conecta con esos universos del videoclip y la publicidad. Pues digo, en los momentos que sentí eso fue emotivo, no fue como, ay, sino como, ay, qué nota, parece, pues se sentía como contando, como dando otra energía ahí. Y eso me lleva a la otra pregunta que te quería hacer a vos personalmente. Hay una cosa visual que he visto en tu trabajo, ¿por qué la lluvia? Pues vos. No, pero la lluvia sí fue porque Buenaventura está en el Pacífico y es como la zona más lluviosa del planeta, y era inevitable tener la lluvia y como que peleábamos con esa lluvia y al final dijimos no, nos toca rodar así o si no, no podemos hacer nunca la película. Y en un momento se entró orgánicamente la lluvia a la película y se ve muy bonita, pero no fue una cosa predeterminada. Sabíamos que la lluvia iba a estar ahí siempre, la humedad, pero es por la locación, digamos, si estuviéramos rodando en una ciudad seca, pues yo no me hubiera puesto a meter lluvia artificial a propósito. Entonces fue como una coincidencia de la vida. Bueno, y pues pensando como en la filmografía de los dos, en esta peli, y ahora pues con lo que se han hablado después en esta charla, se me ocurre como, siempre me queda como una inquietud con esas organizaciones al margen de la ley que siempre están ahí alrededor, o los combos, pues no tienen que ser pues organizaciones muy estructuradas, pero los que mandan ahí, cuando se acaba la película y queda como lo que pasó con los actores, que fue como una catarsis para ellos personalmente y crecieron humanamente, espiritualmente, ¿han sabido la reacción de estas personas, de estas organizaciones, de estos criminales, pues por decirlo así, pero aunque no me gusta la palabra, pero qué dicen ellos después de la película? Y gracias. No sé, yo lo único que te puedo contar es que el día que conocí al jefe del barrio, conocí a dos, y el primero que conocí era Kung Fu Panda, era un osito era gordito, los ojos brillantes, parecía un bebé sonriente, estaba sentado como con 8 manes ahí tomando trago y con un speaker, con un parlante acá, esos que uno le sube el volumen, nos dio trago y era como un bebé feliz. Y yo veía a ese man y no le veía la maldad por ningún lado, ni nada raro. Y ellos estaban contentos porque, otra vez por lo mismo, porque los estábamos mirando desde el baile y ellos prefieren que sus hijos sean bailarines a que sean delincuentes. También tienen como una cosa dentro de sus referencias locales chiquitas. Nadie quiere que su hijo muera por la violencia, no sé, entonces como que ellos en el fondo sentían que chévere estos manes que están haciendo una película de artistas, ¿cierto? Como que les parecía chévere, es la sensación que yo tenía. El otro que conocí sí era más distante, más silencioso, pero como que nos dejaba hacer lo que quisiéramos, ¿cierto? Como que nos ayudaban y simplemente el trato era que si había que alquilar un carro, seguridad, una lancha, pues como que lo hacíamos con ellos, no nos cobraban nada, sino que simplemente que le diéramos trabajo a la gente del barrio. Fue muy claro y fue muy preciso y fue muy amable, nunca hubo conflicto. Entonces, no sé después, porque uno no vuelve a hablar con ellos, pero me imagino que todo bien, pues era como la misma sensación que puede tener el vecino cualquiera que no está metido en un grupo delincuencial. Pero me imagino que ellos no eran conscientes del guión, pues, es decir, estos bandidos, digámoslo, estos, pues digo yo en el sentido de que los veían bailar, pero no veían las otras secuencias. Pues las secuencias donde están señalados ellos, y Claro. me imagino que no. Pues a mí me llama la atención porque cuando hice La sangre y la lluvia, que era una película también sobre violencia, yo no sé si a ti te ha pasado, a ellos les encanta que retraten a los Pues sí, malos. sí. Entonces es como que, uy, una película y sí, los malos y como que en el fondo se sienten representados y lo ven como una cosa hollywoodesca, cine como Pero digámoslo, lejana. mira que nosotros vamos a hacer una película y en algunos de los barrios de Medellín, que llamamos comunas, y tenemos ese problema que vamos a representar muchas cosas que se hacen o se han hecho
por esos mismos combos. Entonces yo me preguntaba si ellos se van a dar cuenta de eso, ¿sí me entiendes? O sea, vamos a estar en unos lugares en donde vamos a hacer cosas que no sé si darán cuenta, pero te digo que a lo mejor no se dieron cuenta. Claro. No, y depende Porque si ellos ven culturalmente. ese funcionamiento que manejan así, no sé, pues, ok, no sé qué. No, pero había gente que venía de grupos paras que estaban Y que reinsertados sabía qué estaba pasando. y que estaban actuando de ellos mismos ya. y, Sí. y lo No, veían sí, normal, ¿cierto? Pero sí. también creo que en el Valle la gente es muy relajada. Sí. Hay como una distensión, no sé, por ejemplo, acá de pronto No, y en yo creo ciertos que- lugares puede ser mucho más tensionante y también el momento del país, ¿no? Porque yo creo que si estuviéramos haciendo esta película hoy no lo hubiéramos podido hacer, porque el país está muy tenso, muy polarizado, está como que salen chispas de todas partes. Entonces me imagino que yo digo, uy, si estuviéramos tratando de hacer esto ahora, creo que hubiera sido Sí. muy difícil. Entonces depende como de los contextos, la cultura, el momento, siento yo, no sé. No, Tú tienes toda la experiencia del mundo no, alrededor de yo eso. creo que la verdad es que todo el mundo se da cuenta que se está jugando a hacer una película, que es ficción, que es jugar, que es una cosa ritual. Eso a nadie molesta, la verdad. Sí, exacto. Porque yo me acuerdo que sí, en La Sangre de la Lluvia trabajamos en una whiskería y estábamos mostrando como la sordidez de la whiskería y el dueño estaba al lado mío en el monitor y me decía, ve, no, pero esto se ve muy vacío, pongamos más peladas allá, yo no sé qué, y este man, no, pero es que tenés que hacer más cara de malo y se metía como en la Sí. película, como que dirigía y como que él conocía ese mundo y terminó aportando muchísimo. Que no era un documental, era una ficción, Entonces era una como que película. uno piensa que a ellos les va a dar como cierto, al menos en lo que me ha tocado a mí, Sí. y resulta que ellos están felices que haya esa representación, de alguna manera se sienten retratados en algo que siempre han sido marginados y mal vistos, no sé, ahí hay algo raro, es como un estudio de semiótica que hay que hacer interesante. Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, sí, gracias por quedarse hasta Un el final. honor, ¿verdad?, estar aquí con Jorge.